Este es un espacio seguro. Aquí se habla con el corazón, sin máscaras ni poses. Si vas a escuchar, hazlo con el alma abierta. Y si algo no resuena contigo, está bien. Cada quien tiene su camino. Porque en Bendita la Hora honramos la pausa, la vulnerabilidad y el derecho de cada quien de sanar a su manera. Las opiniones expresadas por nuestros invitados no reflejan necesariamente la postura de Bendita la Hora. Cada idea, vivencia o testimonio compartido es responsabilidad exclusiva de quien lo emite. Las lecciones, reflexiones o herramientas que aquí se mencionen no sustituyen el consejo, diagnóstico ni tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Si lo necesitas, busca siempre la orientación de un profesional calificado. Bienvenidos a este episodio con una invitada más que especial, una reconocida puertorriqueña nacida en Nueva York y figura emblemática de la televisión hispana. Espérenme tantito porque ya van a ver de quién se trata. Durante más de 40 años su carrera ha sido un ejemplo de reinvención. Empezó como actriz allá por la época de los 80 en telenovelas como Pasión de Vivir y luego condujo Despierta América. Se convirtió en la cara de nuestra belleza latina durante una década en la cadena Univisión y tras su paso por Telemundo como presentadora de Gran Hermano y Pequeños Gigantes, hoy es co-conductora, ya les estoy adelantando porque tengo 4 posibilidades, de La Mesa Caliente, donde ha compartido su fortaleza y autenticidad enfrentando la vida frente a millones. Pero también, ojo, porque es autora de 2 libros bastante inspiradoras. Uno se llama, pues, Con los pies en la tierra, qué importante, ¿no? Y Tengo 50 y qué. Es una mujer de fe, involucrada en causas sociales y a través de su fundación Arte por la Paz, pues nos quiere seguir inspirando. Es realmente para mí un honor darle la bienvenida a este episodio a Giselle Blondet. Gracias, Christopher. Estoy muy contenta de estar aquí y poder conversar contigo. No, muchísimas gracias, Giselle. Vamos a empezar con esas lecciones de vida y demás. Y yo quisiera algo vital, o sea, que a todos de pronto en algún momento, temprano o más tarde, cuando nos toca, porque es el momento ideal, nos toca reinventarnos. Si tu vida profesional siempre ha tenido una serie de capítulos como actriz, como lo mencionaba ahora, como conductora, como escritora, empresaria, coach, ¿cómo te has motivado y cómo has tomado la luz para decir, pues es que por aquí voy? Pues en realidad, si supieras que es que no lo he pensado tanto. Yo creo que a veces tomamos demasiado tiempo planificando tantas cosas de nuestra vida que no miramos, no reconocemos las oportunidades que van apareciendo. Y yo creo que la vida hay que vivirla con tanta pasión, con tanto agradecimiento, que cuando aparece la oportunidad de hacer algo que te saca de tu zona de confort o que es algo distinto, pero que aparece, siempre uno debe reconocer que aparece por algo y lanzarse. O sea, la verdad es que yo, todas las cosas que he hecho tan diferentes que cuando yo miro hacia atrás yo misma me sorprendo, en realidad no las tenía planificadas, ninguna, ni siquiera empezar en esta carrera. ¿Y qué es lo que te dice, vamos por aquí, o han habido momentos de incertidumbre donde dices, ¿y ahora para dónde voy? Porque ya también cuando tienes una maleta cargada de proyectos que has Ajá. realizado,
pues hay momentos que uno dice, ¿y ahora qué me toca? O sea, ¿para dónde es la Bueno, cosa? he tenido momentos que a lo mejor pensé por mucho tiempo que había metido la pata, como decimos, porque he tenido un proyecto en mano y ha aparecido otro y por razones que, bueno, esas razones que a veces pasan que uno dice, ay, Dios mío, he dejado un proyecto que obviamente era mucho más grande. Yo, por ejemplo, una novela que a mí me ofrecieron hace muchos años en Argentina, ya yo tenía ese proyecto, o sea, ya lo iba a hacer. Faltaba nada más que firmar el contrato que me lo enviaron, pero alguien me dio un consejo y como que seguí ese consejo y hice una novela, esta era en Argentina, hice la novela en Venezuela, que fue muy bien y me encantó y viví una experiencia increíble en Venezuela, pero la de Argentina cambió la vida de la persona que la protagonizó. O sea, que yo hubiera sido, quizá o no, no me tocaba definitivamente, pero son esos momentos de la vida donde tú tienes estas oportunidades y a veces pasa el tiempo y tú dices, pero ¿y por qué no hice eso? Bueno, muy probable que no era esa oportunidad, ese momento no era, sino que lo que me tocaba fue la experiencia que viví y la reconoces tiempo después, pero a veces uno pasa mucho tiempo reclamándose a uno mismo por qué en lugar de tomar esta decisión tomé esta otra. Y yo creo que uno no puede estar reclamándose tanto, uno tiene que ser, o sea, déjame ver, espérate, ¿qué decisión voy a tomar? Voy a tomar esta decisión con las virtudes y los defectos que pueda tener. O sea, no importa si va a representar algunos retos para mí, porque uno nunca sabe la otra oportunidad que hubiera representado en realidad para mí. No importa, voy a ser fiel a mi decisión. Y a veces nos mortificamos demasiado. Es muy vital lo que mencionabas porque es súper importante saber escuchar los consejos y también identificar cuando un consejo es bueno y tomar la conciencia de que el rumbo que estamos diciendo este es cuando tenemos varias situaciones enfrente, pues no hay que estarle dando vueltas, o sea, es ese que eliges y ya, y la vida te va a explicar por qué lo tomaste. Estuve Pero debe leyendo ser por ahí, nuestra elección, nuestra elección. claro, lo que te dé paz, ¿no? En ese momento. Creo que Exacto. muchas veces uno se va como por lo que le apasiona o le da paz o le suena más y no podemos estarnos cuestionando en el camino de que si mejor me hubiera Porque ido también por el otro lado. si pasa algo difícil, Christopher, con la decisión que tomamos, siempre vamos a pensar que fue porque tomamos una mala decisión. Y en realidad no es así. La vida, como hemos comprobado, siempre nos pone oportunidades para crecer. Y cada experiencia tiene su regalo para nosotros. Entonces, hay personas que dicen, no, es que desde que yo tomé esa decisión, todo me va horrible, pero es que esa es la decisión que está tomando. La decisión que estás tomando es que todo te va a ir horrible. Pero si tú dices, ok, déjame ver, ¿cuál fue mi aprendizaje en esta experiencia y qué voy a hacer después? Estás tomando una decisión a tu favor. Qué importante eso, porque la vida siempre quiere que tomemos lecciones, ¿no? Y no porque tomemos una decisión, esto nos abre un camino al paraíso. De pronto, sí, después lo vamos a ver, pero hay situaciones de aprendizaje que en ese momento podemos decir, uy, no, mejor me hubiera ido por el otro lado, pero es que tenemos que saber que es aprendizaje, como lo estás diciendo. ¿Qué fue lo que pasó que cuando entraste a la mesa caliente tenías ataques de pánico y se te iba el aire y las rodillas te temblaban y demás? ¿Cómo una persona con tantas tablas, con tanta experiencia, creo que es muy importante porque esto nos deja de decir que nunca dejamos de aprender y nunca debemos de dejar también de sentir esa emoción por lo que hacemos, pero cuéntame un poquito de esa situación, por favor. Nunca me había pasado eso en mi vida, la verdad. Nunca. Eh, Tú sabes que cuando uno está en el medio, pues obviamente, igual que le pasa a todo el mundo, cuando tiene un proyecto importante y eso, hay un grado de ansiedad y todas esas cosas. Pero lo que a mí me pasó tenía que ver
también con lo que yo había vivido. Venía de una relación personal que había sido difícil y entonces yo estaba vulnerable, estaba un poco débil. Y este proyecto era mi regreso a la televisión, en un formato completamente distinto, hablando de temas que yo no estoy acostumbrada a hablar. Entonces yo creo que se juntó todo. Y en mi mente que yo pues llegué a pensar que había perdido esa habilidad, porque a veces los seres humanos, con las cosas que nos pasan, dudamos un poquito de nosotros mismos, ¿no? Entonces, me costó, pero lo logré salir, obviamente, salir de eso. Pero yo hice de todo, Christopher, yo hacía meditaciones, me tomaba unas cosas naturales para el cerebro, porque eso es que seguramente que algo me está pasando. O sea, yo pensé en tantas cosas y realmente me ayudó mucho mi hija, porque mi hija, ella me dijo, cuando yo le contaba esto, y ella es psicóloga, y ella me dijo, mami, pero no rechaces lo que estás sintiendo. O Ujú. sea, cuando tú vayas a entrar, porque en ese tiempo entrábamos por abríamos la puerta y ahí era el comienzo del show. Antes de entrar ahí, reconoce quién tú eres y por qué razón tú estás ahí. O sea, obviamente, una persona que lleva trabajando tantos años, esta es mi trayectoria. ¿Cuáles son tus fortalezas, mami? Menciónate para ti misma tres fortalezas, tres cosas ¿sabes? Que tienen que ver con el valor de uno, ¿no? Y, y entonces sé que estoy con esta ansiedad, sé que lo reconozco, pero yo soy más fuerte que tú. Yo tengo este valor y yo puedo hacer esto. Y te lo juro que eso para mí fue como mágico. Y tuve varias recaídas, por cierto. O sea, lo logré y entonces me enojaba después al día siguiente si otra vez me sentía así. Yo no entendía. Era terrible, pero otra vez volví a hacer el ejercicio, otra vez, tú sabes, celebraba cuando mis pequeños logros dentro del programa y tenía gente que me decía, Giselle, es que no te reconozco en el programa, es que esa no eres tú, es que ¿qué te pasa? Es que estás tan callada. Y yo me entraba una desesperación porque yo decía, pero no entiendo qué me pasa. Y no, poco a poco, reconociendo lo que sentía, aceptándolo, pero también reconociendo que yo soy más fuerte y entendiendo mi valor, porque a veces no nos damos el valor, o sea, cada persona tiene su fortaleza y no la podemos olvidar. Entonces, así, poco a poco, y me fui ayudando también, informándome más, fui buscando herramientas. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Aprender más sobre estos temas, hago coaching, yo busqué todas las herramientas y gracias a Dios pude salir adelante. Pero de que fue difícil, claro que sí lo fue. Qué importante y gracias de verdad por compartir esta experiencia, porque yo opino, bueno, quién soy yo para opinar, pero que la mayor pandemia que tenemos actualmente es la ansiedad, por muchos motivos. Y hay gente que cree que uno se lo inventa, que no le va a Claro, suceder, y hasta que a la gente no le sucede, no te comprende. Digamos, hay casos, yo casi me muero por una situación de trastorno de ansiedad, y bueno, pues aquí imagínate. estoy. Pero entonces, lo más importante, yo me acuerdo cuando, igual que a ti, el médico me decía, tienes que reconocer que eso está ahí, pero que no es verdad, que tú eres más grande que eso y a veces a uno le Exacto, cuesta, ¿verdad? exacto. Entonces, gracias por compartir esto porque siento que es algo con lo que muchas personas actualmente silenciosamente o conscientemente están luchando y sobre todo el mensaje de buscar un coach, buscar ayuda, documentarse. Obviamente, tengan cuidado porque ahorita hay mucho fake news, ¿verdad? Y todo esto, pero y sobre todo eso, empoderarse y saber que uno es más fuerte que ese miedo. Sentimiento. Exactamente, o Es esa que sombra. fíjate que eso tuvimos en común tú y yo. Tú estás hablando de lo que te pasó y estás diciendo que reconociste tu valor, que fue una herramienta que compartió mi hija conmigo y me ayudó. Porque pasa otra cosa, Christopher, que no reconocemos nuestro valor casi nunca.
Empezamos, siempre es como que, ay, pero, ¿será que yo puedo hacer eso? Ay, pero, wow, pero esto es para mí. No, o sea, es para ti. Tú puedes, o sea, si eso aparece en tu camino, es porque tú puedes. No hay duda. Es que todo lo que aparece en nuestro camino nosotros lo traemos de alguna manera. Y si es algo que no nos gusta tanto, es la oportunidad que estamos teniendo para dejar eso atrás, para, ok, esto es lo que tengo que vencer ahora. Yo puedo. Si eso está ahí, es porque yo puedo. Entonces, me gusta eso y lo he utilizado en diferentes ocasiones. Yo soy más fuerte que el sentimiento que estoy teniendo ahora. Me doy el permiso para sentirme de tal o cual manera, pero con el compromiso de que voy a salir de aquí. Eso es vital. No querer tapar, poner un curita o No, hacerse el pendejo de que no existe. Eso existe, exacto. pero no le puedes dejar dominar tu vida. Hay que No, buscar, hay que accionar, porque si no les va a pasar como a mí, que me sacaron de Televisa en ambulancia y entonces no hubo mucho que hacer por un tiempo y pues casi veo la luz. Entonces, eso es súper importante, reconocerlo, pero también actuar. exacto. Es vital. Decías un poquito de estos sentimientos que hay que enfrentar y cómo lograste superar el miedo al abandono, porque me enteré por ahí que tú siempre como que tenías miedo que te abandonaras, entonces era más bien la primera que abandonabas, ¿verdad? Claro, Cuéntanos un claro. poquito de esa historia y sobre todo, ¿cómo lo hiciste? Porque debe haber mucha gente, bueno, ahora el ghosting, ¿verdad? El famoso ghosting que es como salgo y huyo y no doy Es señales que de vida. la clave para mí siempre es fortalecerse uno. Eso para mí es lo más importante. Y en mi caso, mi miedo al abandono vino por mi papá. No es que me abandonó, pero yo me sentí abandonada, porque no, muchas veces no es que te abandonan, es que tú tienes unas carencias, algo que tú hubieras querido que hubiera sido diferente. Y con mi papá, mi mamá y mi papá se divorciaron y pelearon por 20 años, realmente mi relación con mi papá no fue como yo hubiera querido que fuera. Él me amaba, pero yo todo eso lo entendí después. Entonces, eh, a través de las experiencias de mi mamá, mi sensación era de abandono de mi papá. Pero lo fui trabajando y he hecho bastante trabajo conmigo misma, mucho coaching, eh, para descubrir por qué era que yo me sentía así y por qué de alguna manera en algunos momentos saboteaba las relaciones. O sea, cuando yo veía que era muy buena, yo salía corriendo como de Runaway Bride. Eh, pero pero poco a poco, al trabajar mi sentimiento con mi papá, entender por qué razón yo estaba tomando esas decisiones, entendí que yo tenía que darme más valor a mí misma, que tenía que conocerme un poco más. Eh, y creo que empecé a entender, es que para mí la clave es esa. La clave para mí es trabajar tu autoestima, trabajar tu valor, em, entender que te tienes que liberar de las culpas porque uno se culpa porque lo abandonan y uno se culpa porque uno dice, ah, pero me abandonó porque yo. No, no. Entonces, creo que esas cosas me han ayudado y Christopher, el tomar la decisión de hacerlo diferente, el, el decidir que no voy a abandonar más, pero para no abandonar más, tengo que elegir mejor. Y para elegir mejor, tengo que elegirme a Primero. mí y tengo que cuidarme, tengo que ver qué heridas tengo que sanar para trabajarlas y seguro voy a traer todo eso que yo quiero.
Qué importante y de verdad yo te lo agradezco montones porque cuando uno ve a la gente en televisión o cuando, digamos, en el caso cuando yo estaba en televisión, la gente cree que uno tiene una vida perfecta y que la vida de uno es el Instagram o el personaje muchas veces que tenemos en televisión, que muchas veces es muy real y otras veces es lo más extrovertido y en la vida real es todo introvertido. Pero el punto es que cuando uno comparte estas situaciones con la gente, se da cuenta que no está solo, que somos muchos los que tenemos o podemos coincidir en algunos puntos y el centro, el núcleo de todo es valorarse uno mismo, conocerse cada día más. Esto me llega a mí, o sea, me lo estás diciendo como para que yo lo vaya a trabajar y te lo agradezco y ojalá que le esté llegando también a quien tenga que llegarle en este momento porque es algo que no se puede dejar y que hay que trabajar constantemente, porque la vida siempre tiene retos como para, bueno, pero esto es real, esto es una creencia que yo le di vida, esto fue porque me sucedió, lo tengo que perdonar, lo tengo que sanar y como decías, O ir al... soltar, o soltarlo Exactamente. simplemente. Pero también es que no podemos tener miedo a ser nosotros mismos, porque es que no hay nada de malo en ser como somos. Eso es Eh, muy importante porque están hoy en día las redes y es un parteaguas que yo digo que también ayuda mucho al estrés y a la ansiedad, porque la gente ve esas cosas perfectas, esas vidas de viajes, de lujos, de estas, o sea, de no sabemos ni cómo, y entonces creen que esa gente no tiene problemas y que no lucha con nada. Entonces uno dice, pero es que soy solo yo el que tiene problemas, el que tiene ansiedad, no. el que tiene tristeza, el que tiene depresión. Mira, sí, miremos figuras que admiramos muchísimo. Oye, Robin Williams, por ejemplo, el gran comediante que en paz descanse, todos pensábamos que tenía una vida perfecta. Y pensábamos que una persona que hacía reír a tantos millones de personas era una persona que tenía los recursos para hacerse reír a sí mismo, vamos a ponerlo de esta manera. Y sin embargo vivía en soledad, en depresión. O sea, no, nosotros no podemos basar nuestra vida en la vida de los demás. Cada uno tiene su propia historia y historias que nosotros a lo mejor nunca vamos a escuchar. Entonces, no importa, de las cosas que veamos bellas, saquemos lo que nos gusta. Ay, mira, esto me gusta, ay, qué lindo está esto. Ay, fíjate, ¿sabes qué? Yo creo que voy a ahorrar para comprarme tal cosa porque me encanta, pero no que sea una presión que signifique que si no tienes eso eres menos persona. Totalmente de acuerdo. Y ahora que hablábamos de sonreír y demás, leí por ahí que decías, voy a citar en comillas, dice, a veces no estoy contenta, pero tengo la disciplina y en los momentos difíciles practico el ejercicio de sonreír. Qué Ujú. bueno es sonreír, ¿no? Porque se activan no sé cuántos músculos Ayuda y te mucho. retraen endorfinas y demás. Pero me imagino que esto lo practicas mucho porque yo no me puedo imaginar cómo es ser madre, tener nietas, el trabajo que tienes, los libros, digamos, lo que haces como coach. Entonces, ¿cómo haces y qué tan importante es la risa entonces en tu vida? O sea, o Es sonreír. que cambia todo. Una sonrisa, una risa lo cambia todo, la verdad. A veces da trabajo porque realmente lo que quieres es hacer otra cosa. Ujú. Pero cuando te sonríes, es como si tu cerebro eh, dijera, espérate, yo tengo que cambiar mi actitud, porque esta mujer, yo le estoy mandando un mensaje y ella se está sonriendo. Entonces, espérate, déjame cambiar, déjame hacer algo aquí para ser más congruente con lo que tú muestras. Y la realidad es que, que sí ayuda. En los momentos donde uno está a punto de perder la paciencia, la tolerancia, lo que sea, una buena sonrisa, una buena respiración te ayuda. Definitivamente ayuda. Te ¿Cómo hace fue? sentir mejor. ¿Cómo fue la respiración que tuviste que tomar hace poco, entiendo, cuando pasó algo con tu hija y cuando te ves en eso y es un hijo, ¿verdad? Y los padres dan todo por los hijos.
Cuéntanos un poquito, ¿qué lección te dejó todo eso y qué sucedió? Bueno, que uno tiene que rendirse ante Dios, que Dios es el que todo lo puede y que uno, pues, no puede olvidar el valor que tienen las cosas importantes de la vida, que son la familia, es lo más importante, la realidad para mí. Eh, y como yo respiré, te digo, confié, es que no podía hacer otra cosa. Obviamente grité cuando me enteré, me desesperé, obviamente, pero llegó un momento en el que yo dije, papá Dios, mira, me arrodillo ante ti y, y tú eres el que sabes aquí qué es lo que tiene que ser. Pero yo, tú sabes, te digo, me encantaría que fuera de esta manera, pero yo confío en ti. Y así, y los días que estuvo mi hija, que tuvo un ataque al corazón, que es a lo que te refieres, conectada a una máquina que bombeaba el corazón, de verdad que yo sonreía todo el tiempo. Y mi hija sonreía todo el tiempo y no se podía mover por una semana ahí. Y ella estuvo todo el tiempo sonriendo. Y y no sé, es que ayuda. La actitud, bien lo dicen por ahí que es muy importante y es la actitud que uno tiene hacia las cosas y eso se trabaja. Qué importante, porque siempre como que en la semana o diario hay algo que te quiere como arruinar, ¿verdad? Entonces está en ti, como tú dices, sonreír, elegir tener una buena actitud o de pronto pues sucumbir a pobre Mira, de ponte a mí hacer o porque jumping me pasa jacks, esto. ve a caminar, pon música en tu casa, cambia tu energía. Pon música alta, ponte a bailar, hay movimiento, tu cuerpo necesita movimiento para soltar todas esas cosas que no te pertenecen. ¿Qué importancia tiene la fe en tu vida? Es lo más importante. Yo soy una mujer de mucha fe y así siempre he sido. Entonces yo siempre sé que las cosas van a estar bien, siempre. ¿Y cómo tomas cuando las cosas no salen de pronto como tú le habías tal vez sugerido o le habías dicho a Dios, bueno, pues es que yo preferiría Yo que esto siempre fuera así? digo, si me cierran una puerta, yo me meto por una ventana. Entonces, mm, siempre he pensado así. O sea, yo entiendo el sentimiento y todos lo tenemos, pero otra vez, las cosas tienen que ver con una elección que tomamos. Esta decisión que nosotros tenemos que tomar con respecto a cómo vamos a ver la situación que se nos está presentando. Totalmente. Esto es súper importante. Ojalá que lo tomemos en cuenta porque creo que puede ser un parteaguas en los momentos eh, de situaciones que se nos presentan a diario en donde sea y es la actitud la que va a cambiar todo. No es, es cómo lo enfrentemos, por más dura que esté la situación y por Totalmente. más Todo. negro que esté. Situaciones de relaciones de familia, con tu pareja, en el trabajo, tiene que ver con una elección que hacemos. ¿Cómo decidimos que vamos a afrontar una situación? Y eso no quiere decir que no nos vayamos a sentir mal, que no nos vayamos. Todas esas cosas son normales, pero ¿cómo yo decido enfrentar esto? Y de verdad, cuando lo hacemos desde el amor propio, desde el respeto y las cosas salen mejor. Sí, Siempre salen mejor. cuando uno se rinde, es como, pues ya, o sea, Exacto. no pasa nada. Has comentado, y me llamó mucho la atención, que en algunos momentos, hasta me da cosa porque no lo puedo creer, te sentiste fea o no sé, eh, no estabas como dueña de ti misma. Este, ¿Cómo es posible que alguien que se ve tan bien a tu edad y que eres un ejemplo, y digo que estás súper bien y estás joven, o sea, pero hay mucho estigma y hay gente que ya a los 30 dice, uy, no, pues ya casi que tengo No tiene que ver con la edad porque realmente a los 20, 30 te puedes sentir horrible y te puedes sentir de todas Ujú. esas cosas. Yo creo que tiene que ver con la autoestima.
Y a veces permitimos estar en relaciones con personas o estar cerca de personas, no solamente parejas, puede ser amistades, puede ser hasta la familia, personas que no aportan algo positivo para nuestra vida. Es increíble, pero a veces hay alguien hasta de la familia que puede ser esa persona que haga eso y cuando uno le da poder a esa situación o a esas personas, uno se hace más pequeño. Uno se empieza a encontrar, eh, empieza la falta de valor, ¿no? Empiezas a encontrar como que no puedes, ya no me siento bien, no luzco bien. Empiezas a darle razón a esa vocecita que se llama ego, que empieza a atacarte, aprovecha la oportunidad confirmar para confirmar lo que ya tú pensabas, que ya no sirves, que ya no esto, que ya lo otro, esa voz te lo confirma. Entonces, ahí es donde con más razón uno tiene el antídoto es trabajar, el antídoto es buscar ayuda. Todo lo que hemos hablado, mira, en los primeros minutos de esta conversación, hablamos de las herramientas que necesitamos siempre, en todas las circunstancias. Son simples, nosotros las vemos como complicadas porque toma fortaleza, toma una decisión el poder hacerlo. Y a veces nos cuesta trabajo and that's okay. Pero si nosotros vamos a ir poco a poco con la decisión, con el deseo y sabemos que vamos a salir adelante, poco a poco lo vamos a lograr. Pero tenemos que ir buscando herramientas. ¿Qué necesito yo? Me siento débil, todavía me siento qué sé yo, me siento fea. ¿Por qué? O sea, si yo soy la única que me estoy viendo fea, no entiendo. Em, ok, bueno, autoestima. ¿Cómo trabajo mi autoestima? ¿Cómo? Hoy en día los recursos están al alcance de nuestra mano. Esto no es como antes que tú tenías que pagar un dineral para poder hablar con una persona que te pudiera orientar. Hoy no. Hoy, mira, ahí estamos tú y yo teniendo esta conversación y ojalá pueda apoyar a alguna persona. Pero los recursos están accesibles. Tú tú pones lo que te pasa en el internet y rápido te salen 1000 posibilidades que tú puedes ver y conectar con alguna de ellas. ¿Cómo haces para todas las lecciones que ya has superado en la vida y la conciencia que tienes, verdad, de que tal vez hay todavía situaciones que hay que trabajar un poquito, con tus nietas, apoyarlas? Porque a veces por ejemplo, yo digo, oye, qué bonito hubiera sido si yo supiera todo lo que sé ahorita a mis 54, que lo hubiera sabido a los 19, 21, ¿no? Pero bueno, me tocó hasta ahorita. Entonces, uno quisiera como legar eso, como cuidar y que no les pase o que no sufran lo mismo que uno sufrió. Entonces, ¿cómo ayudas o cómo proyectas eso en tus nietas? Bueno, para mí con el ejemplo, o sea, compartir cosas que has logrado o que han sido difíciles para ti, dependiendo de la edad que tenga el niño, y cómo tú has salido adelante, qué recursos usaste, todo lo que tú vas aprendiendo. Eh, yo, como creo mucho en esto, yo pienso en que si yo lo hago diferente, le estoy dando la oportunidad a ellas y a mi nieto. Espérate que, ¿a dónde vas, hijo? Ah, I love you. Eh, eh, yo les doy la oportunidad a ellas de hacerlo distinto. Entonces, yo he pensado que si yo le quiero dejar un regalo a mis hijos, a mis nietos, yo quiero dejarles a mis nietos una autoestima saludable. Yo quiero que o sea, trabajo mucho en eso, con conciencia, cuando estoy con ellos, me preocupo mucho por trabajar esa autoestima. Ok, bueno, entonces estábamos con esto de que hay gente en la familia, de pronto, que te hace Y sentir. nos debemos alejar de esas personas, de verdad. O sea, eh, nosotros tenemos que cuidar
nuestro espacio exterior e interior, porque si no, lo exponemos a que otras personas se adueñen de ellos basados en las experiencias que ellos han vivido, no las nuestras. Totalmente de acuerdo. Eh, Giselle, fundaste Arte por la Paz y escribiste dos libros que inspiran muchísimo. Me imagino que tal vez es como una manera de canalizar de pronto algún tipo de dolor o eso hacia un propósito, ¿verdad? Este, ¿Cómo surge todo esto? O sea, que tú misma me decías al principio, yo no me imaginaba todo lo que he vivido, ¿verdad? O todo lo que se iba a Pues dar. en realidad, en mi deseo de compartir las cosas que me han ayudado a mí. En el primer libro, pues yo no tenía tanta experiencia, entonces yo lo que hacía era que contaba un poco qué motivó a que yo hablara sobre ese tema y lo que a mí yo pensaba que me había ayudado. Y entonces tenía un experto sobre ese tema que entonces compartía herramientas para que las personas pudieran usar. Pero ya en el segundo libro, que es 50 años, más vale que haya aprendido algo. Entonces, ahí pues era eso también. A los 50 años es entender que la vida no se acaba porque los años van pasando, sino más bien lo importante que es celebrarlo, celebrar cada día y entender que las oportunidades no se acaban hasta que nosotros dejemos de verlas. ¿Qué has hecho? Porque evidentemente tampoco es tan normal que la gente llegue tan bien a ciertos momentos de la vida. Entonces, ¿qué consejos le darías a tanto hombres como mujeres? Que yo lo que siento es que cada vez los 30 son los nuevos 20, todo eso que dicen, Pero ¿no? es que es todo, Christopher, lo que Pero eso es todo, comemos, exacto. es lo que comemos, es que hacemos más ejercicio, tenemos más conciencia, nos cuidamos más. Ay, yo creo que, bueno, yo veo que la ropa me está apretando, ya yo sé que tengo que hacer un poquito más de ejercicio porque me gusta sentirme un poco más delgada y entonces procuro, hago algo, tomo una acción. Y bueno, que si mis cremitas, cada vez hay mejor tecnología. O sea que realmente los elementos están para que uno se vea y se sienta mejor. En realidad, como has venido mencionando, querer es poder. Querer es Absolutamente. poder para buscar terapia, querer es poder para poder soltar lo que no te conviene, querer es poder, según lo has dicho, para elegir qué te afecta y qué no, y por cuánto tiempo te afecta. Querer es poder verse bien, al fin y al cabo, ¿no? Pero querer para mí tiene que estar acompañado de la decisión, porque si no se convierte en un deseo. Entonces, yo quiero tal cosa, pero ¿qué yo estoy haciendo para eso? ¿Y qué necesito? Y a veces no es dinero, no es nada material. ¿Qué herramientas yo puedo encontrar para tener la fortaleza para hacer tal cosa? Para, yo quiero, qué sé yo, no sé lo que se me ocurra. Es convertir ese querer en una decisión, en una acción, para que no se convierta en un sueño. Si no vamos a pasar como en los cementerios, que hay un montón de sueños enterrados Muchas y no personas. pasaron del querer, ¿verdad? Es, ¿Cuáles son las principales, digamos así, dos consejos que tú digas? Eso me lleva a poder hacerlo, lo que sea, la es que para decisión. cada persona es diferente, pero en mi caso, mi fe me ayuda mucho siempre. Soy una persona de mucha fe y, como te digo, siempre sé que todo va a estar bien. Y lo otro es que estoy acostumbrada a salirme de mi zona de confort. Eh, a mí me dicen, como te dije hace un rato, eh, te cierro la puerta, yo me meto por la ventana. O sea, yo sigo hacia adelante y, y a veces en el camino, cuando uno tiene una meta, yo quiero trabajar, no sé, en tal compañía y estás ahí y estás
trabajando, ¿qué necesito para trabajar ahí? Yo siempre me gusta el ejemplo de José Hernández, el astronauta mexicano, porque 12 veces lo rechazaron. Él quería ser astronauta y entonces que si no hablaba ruso, aprendió ruso, que si necesitaba el certificado de buzo, que entonces lo hizo, que no era suficiente, que tenía que ser más profundo, fue y lo hizo. Entonces ¿qué necesito yo? Y en el camino, a lo mejor aparece otra cosa que no nos estábamos imaginando y todo lo que hicimos nos preparó para esa otra oportunidad. Así que yo creo que es eso, es eso, es buscar las herramientas que nos van a ayudar, porque están ahí. En coaching siempre decimos que si alguien desea lograr algo, no es más ni es menos que el que ya lo hizo, pero que sí Ajá, hay que inspirarse en quién lo hizo, porque hay que averiguar cuáles fueron los pasos que dio anteriormente para llegar a exacto, eso, porque no fue que llegó ahí nomás. Entonces, exacto. creo que eso es Y muy lo que no tú fue un dices. camino de todas alegrías, muchas indecisiones, muchos miedos, todo eso es parte del camino. ¿Cómo ya para ir cerrando, cómo ves el mundo actual? Porque ustedes tienen una mesa donde se ven unas cosas, ¿verdad? Que uno dice: "Oh, Ave María, nunca me imaginé, ya estamos y se verán cosas peores", decían, y bueno, yo creo que ya estamos en ese momento. Pero el punto es, con la tecnología, con las redes sociales, tú que vienes de una, escuela y de ser parte, de haber sido un pilar de la televisión hispana, cuando no existía todo este movimiento de redes y esto y el otro. Entonces, ¿cómo ves en comparación a aquellos tiempos esto y la capacidad que has tenido o que hemos tenido que tener todos los de alguna edad para adaptarnos, verdad? Bueno, hay que adaptarse, porque el que no se adapta se muere. Entonces, no tenerle miedo a los cambios. eh, y yo sé que el mundo está un poco loco y a todos nos da preocupación, es inevitable, pero tenemos que seguir caminando. Tenemos que enfocarnos más, en lugar de tratar de cambiar el mundo, que no hay decisiones que no las tomamos nosotros, es como que manejar este pequeño mundo nuestro para que sea lo mejor posible. Muy importante, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro mundo? Porque si cada uno hace eso, entonces vamos a hacer un mundo mejor, porque como dicen, no tenemos control de las Hay situaciones. ciertas cosas que no podemos controlar, pero las Totalmente. que podemos, ahí podemos aportar. Y ahí está, volvemos a la decisión, es que es un tema trascendental, o sea, es Sí. decidir actuar, no solo querer o soñar o decir, lo deseo. Un mensaje final, Giselle, de esto que hemos hablado, que está muy enfocado en autoestima y decisión. Bueno, mi mensaje principal es bendita la hora en que pudimos conversar sobre algo y entender y darnos cuenta de que somos más parecidos de lo que nos podemos imaginar. Y que eso abre la puerta del amor, porque como decía Brian Weiss, el amor es el lazo que a todos nos une. Y, y es la verdad. Cuando nos une una acción, un momento donde hay amor, ocurren estas cosas. Te das cuenta de que no estás solo, te das cuenta de que existe la posibilidad de apoyarse y lo más importante, que todos podemos salir adelante. Porque mira, tú lo lograste, yo lo logré y estoy segura que miles y miles y miles y miles y miles de personas que te ven van a entender que tienen lo necesario para poder seguir adelante, triunfantes y cada vez amándose y valorándose más. Y decidiendo en cada situación que le suceda, porque si uno no tiene la actitud correcta, como decía Giselle, entonces uno sí que pasa por capilla ardiente, porque a veces no tenemos la mejor decisión y entonces uno sufre de más, pero al Pero no es final, nuestra culpa, Christopher. A veces se nos hace difícil tomar la decisión nosotros. ujú, Entonces, tenemos que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. Para eso están los recursos. Entonces,
no tiene nada de malo, uno no es menos por necesitar la ayuda de otra persona. Ujú, Yo la busqué por todos lados, hasta con mi hija, que yo soy la mamá, y ujú. pedirle ayuda a mi hija no es la cosa más fácil, pero lo que quiero decir es que no podemos dejarnos caer en un hoyo simplemente porque nos da vergüenza admitir que no sabemos cómo salir de él. No, tenemos que utilizar, Papá Dios nos dio todas las posibilidades, todos los recursos para que nosotros los usemos. Entonces vamos a usarlos sin temor, sin vergüenza, porque la vida es demasiado linda y tiene demasiadas cosas que a veces no las vemos. Pero si trabajamos un poquito, los ojos se nos van a abrir mucho así y vamos a poder ver la belleza de los colores que la vida tiene para ofrecernos. Qué belleza. De verdad, muchísimas gracias, Giselle. Me siento muy honrado. No tengo cómo agradecerte el espacio, el tiempo, el cariño, tus palabras. Y ojalá que con que le sume a una persona, yo creo que ya nos damos por servidos de haber compartido este tiempo. Para mí, a mí me honra mucho porque cuando yo estaba en el colegio, tú ya hacías novelas y luego Ajá. yo llego a hacer una carrera en televisión y te veo en Despierta América y wow, o sea, son figuras como Cristina Saralegui, que uno tiene así y ahora estar conversando contigo y sobre todo desde una posición de lecciones de vida, de cómo mejorar nuestras vidas, eh, más allá de lo que vemos en televisión, de verdad, lo agradezco. Te mando un abrazo desde mi corazón Igual. y bueno, nos veremos pronto en algún momento, espero físicamente, pero muchas gracias por este tiempo. Y gracias a ti, Christopher, por haberme acompañado por muchos años, desde que me viste por primera vez. Tu cariño, tu apoyo, muy importante para mí. Yo siempre digo que gracias a personas como tú, yo he podido tener esta vida tan bonita con mis hijos y todo eso, porque son los que hicieron posible que yo pudiera estar aquí y que pueda estar aquí teniendo esta conversación. Así que gracias, me encanta lo que estás haciendo. Ojalá que sigas eh, ayudando a tantas personas que necesitan compañía. Fíjate que es importante y a veces uno no lo piensa porque tú piensas en esta conversación, cuáles van a ser los elementos que van a ayudar a las personas, pero el solamente que estés, el solamente que compartas cosas tuyas y que las personas puedan escuchar a otras personas como yo, que a lo mejor se puedan identificar, no sabes el valor tan grande que tiene. Así que te reconozco y te doy las gracias, de verdad. Me Amén, un encantó estar honor. contigo. No, muchísimas gracias. Buena tarde y nos estamos conectando en un próximo episodio. Dale, te mando un besito. Mua, Bye, besitos a Giselle, todos. muchas gracias. Bye. Gracias por haberte dado el permiso de pausar y escuchar, acompañándonos en este episodio de Bendita la Hora. Si algo de lo que escuchaste hoy te movió, compártelo con alguien que lo necesite. Y recuerda, cada testimonio guarda una lección y a veces una sola frase puede cambiar una vida. Hasta la próxima, en este espacio donde sanar también es una forma de avanzar.